Saludos querida familia, bienvenidos a nuestro devocional de hoy. La esperanza empieza aquí, al poner nuestra fe completa y nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esos tiempos están diseñados para que tú puedas enriquecer tu fe y fortalecerla, para que tu confianza en Él sea firme y que sepas que es una confianza que no decepciona. Es una confianza que no decepciona porque está puesta en alguien que tiene poder. Hoy vamos a hablar de Jesús, el poderoso, el que tiene poder. Cuando pensamos en alguien que tiene poder, sin duda estamos hablando de alguien que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen. Estos días, mientras hemos salido con mi esposa a hacer entregas de canastas y víveres para, entre algunas personas que no tienen recursos, que están pasando situaciones difíciles, con su apoyo, con los aportes de ustedes, he escuchado a más de una persona o me ha escrito más de una persona preguntándome ¿cómo hiciste para poder moverte? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Conoces a alguien de influencia? ¿Tienes a alguien en algún puesto de poder para poder hacer esto? Y mi respuesta ha sido, en este mundo, no. Lo hice como cualquier otro ciudadano normal solicitando un salvoconducto por las condiciones particulares en las que estos son aprobados. Y se me aprobó. Pero en el cielo sí conozco a alguien, en el reino de los cielos conozco a alguien que tiene todo el poder. Muchas veces en términos humanos y terrenales, cuando pensamos en poder, pensamos en eso, en esas personas que tienen la capacidad, la posición, la postura, el poderío económico, la solvencia, la capacidad de algún tipo material que les sustenta para efectuar cambios, hacer que las cosas pasen, conseguir cosas que otros no podrían conseguir y conseguir cosas que pasen que otros no podrían hacer que pasen. Pero realmente, esta crisis, el esparcimiento del COVID-19, esta enfermedad, la cuarentena en la que nos encontramos, la limitación de muchos de nuestros privilegios / libertades, nos ha puesto a todos frente a la realidad de que nuestro poder es corto, muy limitado, que incluso aquellas personas en posiciones de autoridad, que tienen recursos o que tienen dinero, que tienen una gran empresa, un gran título, un gran nombre, un gran apellido, una gran marca, tampoco están pudiendo hacer mucho. Ellos ahora, a la mayoría por lo menos, se encuentran en las mismas condiciones de limitación que nosotros. Sí, yo sé. Estás pensando, bueno, algunos de ellos pasan su cuarentena en sus mansiones. Leía justo el día de hoy un artículo que hablaba de una famosa estrella de televisión que se quejaba de estar en la cuarentena porque se sentía como en la cárcel, mientras que en los comentarios le reclamaban que cómo podía hacer una declaración así cuando ella está pasando en su mansión, con todos los recursos, las comodidades y el espacio físico en amplios campos verdes y piscinas y etcétera alrededor de su mansión. ¿Cómo podría alguien en esas condiciones decir que se encuentra en una cárcel? Pero así es el ser humano. Creemos que lo tenemos todo hasta que enfrentamos algo que es más grande que nosotros y nos damos cuenta de que nuestro poder es limitado. Que incluso perdimos mucho de nuestro poder sobre la creación cuando el pecado entró en nuestras vidas. Pero insisto, ahí vuelve a aparecer Jesús. La palabra del Señor nos dice que Jesús tenía poder, podía cambiar la realidad, las historias de las personas. Sus historias ya marcadas, definidas, donde otros habían puesto un punto final, Jesús solo ponía una coma para continuar la historia de esa persona. Ahora, por su gracia, por su amor, por su capacidad, por su poder, de que la historia de esa persona fuera ahora diferente, distinta, renovada, salvadora, salvífica, inspiradora, llena de libertad y ya no en esclavitud. Jesús incluso demostró que su poder iba mucho más allá de lo que los discípulos y la gente que le seguía podía imaginar. Luego del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que ya es una increíble demostración de poder, la gente siguió a Jesús y al día siguiente sus discípulos se subieron en una barca y cuando estaban en medio del mar alcanzaron a ver a Jesús caminando sobre el agua y se atemorizaron. Tuvieron miedo, le preguntaban, ¿es un fantasma? Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, estoy con ustedes, no tienen nada que temer.
Y la palabra del Señor también en Marcos nos dice que los discípulos estaban nuevamente en una barca. La necesidad humana, Dios nos ha demostrado su poder una y otra vez en el pasado. Dios ha hecho milagros, sanidades, prodigios. Y o nos olvidamos de todo aquello de lo que Dios es capaz, y nuestra mente es así de frágil, así de débil en cuanto a la capacidad de recordar todo lo que Dios ha hecho. O de verdad el pecado borra las bondades de Dios porque nos hace creer nuevamente que no somos merecedores de ellas, de la acción de su poder. Y cuando pasa algo nuevo, algo grande, incluso como lo que estamos viviendo ahora, muchos piensan, en esta sí Dios no va a poder ayudarnos. Y los discípulos estaban ahí nuevamente en una barca. Jesús estaba con ellos. Ni bien se subieron, Jesús se queda dormido y aparece una tormenta que empieza a sacudir la barca a tal punto, tan reciamente, que los discípulos tenían miedo de morir. Y entonces intentaban despertar a Jesús, y él entre dormido y escuchaba los gritos y reclamos de sus discípulos diciéndole, Señor, no te das cuenta, estamos a punto de morir, la barca se va a hundir y tú estás ahí dormido. Muchos le han estado reclamando estos días así a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? ¿No estás viendo lo que nos está pasando? Y claro que Dios sabe lo que nos está pasando. Su voluntad está por encima de todo esto. Pero su poder puede manifestarse sin ningún problema, de acuerdo a su propósito. Sin duda lo hará. Y nosotros podemos confiar y tener esperanza en Él, como lo tuvieron los discípulos luego de ver a Jesús ponerse de pie en medio de la barca y hacer que la tormenta se aquietara, que el viento se callara. Y los discípulos quedaron tan impactados que dijeron, ¿quién es este que tiene tal poder y tal autoridad que hasta el viento y el mar le obedecen? La naturaleza, la creación de Dios, incluso este virus, son parte de lo que Dios hizo con las palabras que Él pronunció en la creación. Sí, yo sé. Volvemos al conflicto pero es terrible, ¿cómo Dios pudo haber hecho esto? Bueno, Dios creó todo en un balance perfecto. La creación no es un elemento estático. Si tú crees que la paz tiene que ver con estático, no lo es. La paz de Dios y la creación de Dios tienen que ver con armonía y secuencia y ciclo y un equilibrio armónico. Y si hay alguien que ha roto ese equilibrio armónico, destruyendo la paz y el equilibrio, el balance de la creación de Dios, somos nosotros. Y sufrimos las consecuencias con mucha frecuencia del desbalance que le provocamos. Pero aún en medio de nuestras acciones y las consecuencias dolorosas y terribles de nuestras acciones, aún en medio de la peor de las tormentas, aún por encima del mar, que era uno de los elementos a los que la gente de esa época más temor le tenía porque era oscuro, profundo, una fuerza impresionante, incontrolable. Por encima de eso estaba Jesús, caminando sobre el agua, diciéndole al viento y al mar que se quedaran quietos. Dios puede, tiene todo el poder para controlar la situación que estamos viviendo ahora. Sin embargo, en medio de cada tormenta, en medio de cada uno de nuestros temores, en medio de cada una de las situaciones de crisis, Jesús tiene un propósito, algo más que enseñarnos, algo más profundo y poderoso que simplemente usarlo a Él como un amuleto para que las cosas se calmen. Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder, y va a usarlo en el momento que sea oportuno de acuerdo a su voluntad. Y podemos clamar a Él, y esa oración se elevará, y Dios escuchará la oración, y actuará porque Él tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, quiero pedirte que hoy te tomes el tiempo para pensar qué tan consciente, qué tan conectado y qué tan convencido estás del poder de Dios. Ese poder que puede sostenerte, salvarte, rescatarte, aún en medio de la crisis y la tormenta. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.